Imagina que es medianoche en la Granada del siglo XIV. El aire huele a almizcle, incienso y azahar. Mientras el mundo duerme, tras los muros de una savia, el tiempo se detiene. No escuchas solo oraciones, escuchas el motor secreto de un reino. Lo llamaban dhikr, el recuerdo, una práctica sagrada diseñada para que el corazón pase del olvido a la presencia constante de lo divino. En estas reuniones, las jerarquías se desvanecían. Ibn al-Jatib, el gran visir de la Alhambra, nos dejó un testimonio asombroso. Incluso el rey Muhammad V se despojaba de sus ropajes reales para sentarse en el suelo, como un discípulo más. Hoy vamos a atravesar el umbral de las Zawias de Granada, desde los retiros ocultos en las colinas del Albaicín hasta la bendición y fuerza de los maestros espirituales andalusí. Prepárate para descubrir cómo un círculo de hombres y mujeres, movidos por la respiración y el éxtasis, sostenían la resistencia moral de todo un pueblo. Bienvenido al corazón espiritual de Al-Ándalus. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Este es el tercer capítulo y la continuación de nuestra serie, Granada, Ciudad Talismán. Comenzamos y bendecimos este documental con el motor y la base de todo un reino. ¿Qué es el dhikr? La traducción del árabe es recuerdo. Es una práctica central en el Islam y un mandato coránico, y trata de recordar a Allah a través de la repetición de sus nombres, frases del Corán o fórmulas sagradas, buscando que el corazón pase del olvido a la presencia constante y que éste se purifique. Y cuando el alma recuerda, algo se abre. Los maestros lo llamaban faz, apertura. Con esto todo lo demás fluye, lo interno y lo externo. La proximidad a la cercanía de Allah y sus luces trae consigo una lluvia de bendiciones, desde aperturas en la vida hasta la shifa, sanación física, mental y del ser. Pero en los círculos de dhikr no solo había rezos o liturgias. En unos minutos te revelaré quiénes eran los shuyukh y los santos de Granada, cuya autoridad era tan indiscutible que los sabios de la época decían que su wilaya era el verdadero escudo de la ciudad, y cómo sus milagros, llamados karamat, transformaron la fortaleza de todo un pueblo y crearon un escudo invisible en tiempos de guerra. Hoy mismo, no solo te revelaré estos secretos ocultos hasta el día de hoy, sino cómo tú puedes recuperar esa baraka perdida para transformar tu sustento, tu paz diaria, y fortalecerte para potenciar todas tus buenas cualidades. El dhikr se debe de hacer en privado, con uno mismo, pero también es imprescindible hacerlo en congregación, llamá. Partimos de la base de que hacerlo en grupo es una fuente de baraka inmensa, y esto fortalece y une a todo un pueblo o comunidad. El estar en un círculo de dhikr tiene numerosos beneficios visibles e invisibles para el creyente. Hay un hadiz que estremece y explica en todo su significado lo que os estamos relatando, narrado por Abu Huraira, que Alá esté complacido con él. Que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah, el exaltado y glorioso,
Tiene ángeles que recorren los caminos buscando a las personas que recuerdan a Allah. Cuando encuentran una asamblea que recuerda a Allah, se sientan con ellos y se rodean unos a otros con sus alas hasta que llenan el espacio entre ellos y el cielo más bajo. Cuando las personas se dispersan, los ángeles ascienden al cielo. Allah, a pesar de saber mejor que ellos, les pregunta: ¿de dónde vienen? Ellos dicen: venimos de tus siervos en la tierra que te glorifican, te magnifican, proclaman tu unicidad, te alaban y te piden cosas. Allah pregunta: ¿qué me piden? Ellos dicen: te piden tu paraíso. Allah dice: ¿han visto mi paraíso? Ellos dicen: no, oh Señor. Allah dice: ¿cómo sería si vieran mi paraíso? Ellos dicen: te piden protección. Allah dice: ¿de qué buscan protección? Ellos dicen: de tu fuego, oh Señor. Allah dice: ¿han visto mi fuego? Ellos dicen: no, oh Señor. Allah dice: ¿cómo sería si vieran mi fuego? Ellos dicen: y te piden perdón. Allah dice: les he perdonado, les he concedido lo que pidieron y los he protegido de lo que temían. Los ángeles dicen: oh Señor, entre ellos está tal o cual, un siervo muy pecador que simplemente pasó por allí y se sentó con ellos. Allah dice: a él también lo he perdonado. Aquellos que se sientan con ellos, los que recuerdan a Allah, no serán infelices. Sahih Muslim 2689. Si ahora mismo, tú que estás dentro de este círculo online, seguro insha'Allah que este beneficio te llegue, ya que este documental es también un recuerdo al Señor de los mundos. En la Granada de antaño, ese círculo no era solo un acto de adoración, era el latido invisible que sostenía a un pueblo entero. ¿Cómo se hacía? Hoy continuamos de la mano del gran visir de la Alhambra, Ibn al-Khatib, Rahimullah, y desgranando parte de sus obras, Al-Ighatha fi Akhbar Garnata, la información completa sobre Granada, y Raudat al-Ta'arif bil-Hub al-Sharif, el jardín de la definición del amor supremo. Vamos a entrar en esos círculos de Baraka para descubrir cómo los misterios del dhikr, el liderazgo y milagros de los auliá, tejieron la verdadera historia de la Granada nazarí en las noches del recuerdo. Mientras él caminaba por los pasillos de la Alhambra, cargando con el peso de un reino que se desmoronaba, encontraba su único refugio en los dhikr. El visir cuenta que estas reuniones alcanzaron una relevancia notable en la sociedad andalusí, especialmente a partir del siglo XII con la consolidación de las órdenes sufíes, tarikas. La naturaleza de una liturgia viva con un orden preciso. Se iniciaban con la recitación de fragmentos del Corán o qasidas muwashshahat, de estilo andalusí. Continuaba con la repetición rítmica de los nombres de Dios o fórmulas como la shahada. Normalmente se finalizaba con el samá, audición espiritual. En muchos dhikr, sobre todo los nocturnos, se introducían tambores de forma sutil o recitaciones con una entonación profunda, con movimientos corporales acompasados para alcanzar un estado de éxtasis espiritual. Queremos destacar, por cierto, que mucho del estilo del cante flamenco proviene de estos cánticos. De hecho, la palabra flamenco proviene de dos palabras en árabe, falá menkub. Pero esto da para otro vídeo.
Así que si te interesa y quieres profundizar en este tema, háznoslo saber en comentarios. El espacio de la reunión. En Granada, los umbrales donde se realizaban los dhikr tenían un nombre: Zawiya. Dado el contexto de la última época, de guerras y trifulcas, de inestabilidad y persecución, las zawiyas eran el único lugar donde había una protección real y no había miedo. Era una fortaleza para los fuqará. Ibn al-Jatib documentó la proliferación de estos centros en la ciudad y sus alrededores. Eran espacios espirituales donde los maestros o shuyukh dirigían a sus discípulos. Hoy nos centraremos en las zawiyas de Granada y su función, sus diferentes ubicaciones por la provincia, la baraca de los maestros y las diferentes tarikas o corrientes sufíes que recorrían esta bendecida tierra. Además, no se limitaban solo al entorno, lo que demuestra su penetración en distintos estratos sociales. Casas privadas. A menudo, la aristocracia y los intelectuales los organizaban en sus patios, integrando la espiritualidad con la hospitalidad, al igual que las mujeres, donde explicamos el tema de las lailas femeninas en uno de nuestros vídeos anteriores. Rábitas, ermitas fortificadas donde además de la oración se enseñaban asuntos políticos de la época. Espacios públicos, en festividades específicas como el Maulid. Al final de este documental, os deleitaremos con un viaje sonoro que jamás podrás olvidar. Un hadra con una qasida típica de nuestra tárika. Una experiencia que te transportará a estas zawiyas andalusís. Función social más allá de lo religioso. Las reuniones de dhikr funcionaban como nodos de cohesión social. Eran espacios donde se compartía comida, se recitaban qasidas y se transmitía conocimiento oral. Las zawiyas eran un organismo vivo. Funcionaban como nodos de cohesión social. Hospedería para el viajero, comida para el pobre, transmisión de conocimiento para el estudiante y refugio para el exiliado que llegaba de cualquier punto de la península. Estos últimos fundaban sus propias zawiyas donde mantenían vivas sus tradiciones regionales de dhikr. Otros buscaban la protección del wali o maestro. En el contexto de la presión de los reinos cristianos, estas reuniones nocturnas también servían para reforzar la identidad cultural y la resistencia moral de la población. Ubicación geográfica y el mapa oculto de los centros de luz en Granada. Es fascinante comprobar que, a pesar del paso de los siglos y la transformación urbana de Granada, aún se conservan vestigios físicos de estas instituciones que describió Ibn al-Jatib. Las zawiyas se sitúan principalmente en las zonas periféricas y en las colinas que rodeaban la ciudad, buscando el retiro pero manteniendo el contacto con la población. Restos en el barrio del Albaicín. Aunque muchas zawiyas fueron convertidas en iglesias o viviendas tras la conquista, la arqueología urbana ha identificado puntos clave. La zawiya del Albaicín, Hikn al-Garnata. El visir menciona la existencia de centros de oración y retiro en la parte alta del barrio, vinculados a maestros que atraían a grandes masas para los dhikr. Calle de la Tiña / Almirante. En esta zona se ubicaban centros de reunión sufí mencionados en las crónicas. Se han encontrado estructuras de patios con fuentes centrales que corresponden al modelo de zawiya asistencial. La Casa de Zafra y el entorno del Paseo de los Tristes. Aunque es una casa señorial, su tipología arquitectónica permite entender cómo eran los dhikr privados nocturnos de la aristocracia que el visir frecuentaba. La zawiya de la Puerta de Elvira. Documenta la presencia de lugares de acogida cerca de las entradas principales de la ciudad, donde los viajeros y murids pernoctaban antes de entrar al recinto amurallado. El entorno de la Alhambra y el Generalife.
Aunque estos centros eran más comunes en los barrios populares, se describe cómo la élite nazarí construyó pequeñas estructuras de retiro en fincas reales para celebrar el dhikr en privado. La ermita de San Sebastián. Aunque hoy es una pequeña capilla cristiana junto al Palacio de Congresos, originalmente fue un ribat nazarí, monasterio fortificado. Este lugar era un punto de encuentro para la oración y el retiro antes de entrar a la ciudad. Es el único edificio de su tipo que queda en pie en España. El Palacio del Alcázar Genil, antigua Sauia Ribat, situado en lo que hoy es el Paseo del Violón. Las excavaciones arqueológicas y los textos sugieren que este entorno de Almunia, finca de recreo, albergaba estos círculos nocturnos, especialmente durante las festividades del Maulid que Ibn al-Khatib organizaba para el rey. También había algunas taricas vinculadas al Alcázar. A pocos kilómetros de la ciudad de Granada, el tiempo se pliega en la Sauia de la Zubia. Es más, el nombre del pueblo de la Zubia deriva directamente del término árabe asauia. Es el ejemplo arqueológico más completo de una sauia nazarí, un espacio diseñado para guiar a la conciencia y al ser a la realidad divina. Sin duda, es la estructura más importante y mejor conservada, aunque en la capital también quedan restos significativos. Se llama Sauia de la Zubia, o Savia del Cobertizo Viejo, ya que en el año 2003, durante unas obras de rehabilitación en el cortijo del Cobertizo Viejo, una excavación de urgencia confirmó que el edificio tenía un origen nazarí del siglo XIV. Estado actual. Se conserva una sala de oración de planta cuadrada con una cúpula de media naranja y restos de decoración en yesería. Hoy, el edificio está integrado en un complejo hostelero privado, aunque sus estructuras originales se conservan y están protegidas por la legislación de patrimonio histórico. Su estructura, con un espacio central diáfano, fue diseñada específicamente para el dhikr circular y la audición espiritual, samá. Se identificaron dos fases de construcción, una inicial de tapial, tierra compactada, y una ampliación posterior con mampostería. Responde al esquema típico de crecimiento de estos centros espirituales que se iban ampliando según crecía el número de discípulos. Aquí se retiraban los maestros que Ibn al-Khatib conoció. Hombres que no buscaban el poder, sino ser el canal de una lluvia de bendiciones para todo el pueblo. ¿Cómo se dividían normalmente? Las táricas, órdenes espirituales. En la Granada de los siglos XIV y XV que documenta, no existían organizaciones rígidamente cerradas como las actuales, sino corrientes de influencia. Las principales fueron la Shadilía, fue la más influyente. Fundada por Sidi Abul Hasan al-Shadili, se caracterizaba por un sufismo que no exigía el abandono de la vida social. Ibn al-Khatib admiraba esta vía porque permitía ser funcionario, comerciante o artesano, y a la vez un místico avanzado. La escuela de Sidi Ibn Arabi, akbarismo. Aunque él era de Murcia, sus enseñanzas impregnaron los dhikr de Granada. Se centraban en la unidad del ser, Wahdat al-Wujud. Influencias del Magreb. Debido al contacto con Fez y Tremecén, llegaron prácticas de los Qadiría, conocidos por un dhikr más enérgico y sonoro. ¿Quién las dirigía? Los maestros espirituales, shuyukh. El maestro era el eje de la sauya. El visir menciona figuras clave que daban legitimidad a estas reuniones. Sidi Abu Ishaq de Elvira, un asceta de gran prestigio que representaba el tasawuf. En sus manuscritos se documenta que el estado de éxtasis alcanzado en el samá producía efectos terapéuticos reales en los participantes, dando así shifa y sanación a sus murids. Sidi Abu al-Hasan al-Shustari,
Aunque anterior a la época final, sus qasídas eran el alma de los dhikr granadinos. Sus poemas se cantaban para inducir el estado de éxtasis y la conexión más íntima con Allah. Sidi ibn Abad de Ronda, un gran teólogo y wali, que sistematizó las prácticas de la Shadilía y cuya correspondencia influyó en cómo se debían dirigir las sauyas. La historiografía religiosa andalusí, como la de Sidi ibn Qunfud, sostiene que mientras Granada tuviera maestros de la talla de Sidi ibn Abad de Ronda, la ciudad gozaría de una protección invisible, o wilaya, que actuaba como escudo. Ibn al-Khatib documenta en su obra que la autoridad espiritual de los santos era el escudo que evitaba que las enfermedades penetraran las murallas. A través de samá especiales y recitaciones secretas del Corán a través del ilm al-rujanía, daban shifa a los que entraban enfermos. De esto hemos hablado en el vídeo anterior, el capítulo 1 de la serie. Arquitectura de la sauya, función del dhikr y ambiente según el visir. En el corazón de la Granada nazarí, la sauya no era solo un edificio, sino un instrumento de precisión espiritual. Bajo el palio de una cubba que emulaba la bóveda celeste, la arquitectura se rendía al servicio del espíritu. Los patios actuaban como cajas de resonancia donde el murmullo del agua se fundía con el latido rítmico del dhikr, creando una atmósfera de hipnosis sagrada. Entre el aroma del oud y el almizcle, la luz de las lámparas de aceite proyectaba sobre la yesería un baile de sombras caladas, guiando al buscador desde la belleza sensorial del patio hasta el silencio absoluto de la jalwa. Era un espacio donde el diseño humano y la geometría sagrada se entrelazaban para que, en el clima de la noche, el canto del hombre se elevara en perfecta armonía con el coro de los astros. Para Ibn al-Khatib, estas reuniones eran el escenario natural de la muasaja y el cegel. Él destacó que en Granada los dhikr servían para unir a la élite intelectual con el pueblo llano, creando un espacio de igualdad espiritual que no existía en otros ámbitos de la vida nazarí. Él describe con asombro cómo los círculos de dhikr y la presencia de los auliá mantenían la moral de una ciudad asediada. Él mismo relata que el rey Muhammad V buscaba la purificación en estos círculos para obtener éxito en su gobierno. Pero este motor secreto no era solo cosa de hombre. Si quieres saber cómo las mujeres de Al-Ándalus realizaban sus círculos y tejían su propia red de luz, saber quiénes eran sus maestras y conocer los secretos femeninos que sostenían al pueblo en la oscuridad, le hemos dedicado un documental entero previamente, que podrás disfrutar al final de este viaje. Te lo dejamos en la descripción. A lo largo de los años se ha destruido mucho, pero no han podido borrar las luces y la baraka que emerge desde lo más profundo de las calles y su gente. Y mucho menos han podido borrar el milagro de que, a día de hoy en Granada, tengamos el regalo de seguir practicando estos bendecidos círculos de dhikr, después de siglos de un sentimiento mudo, calando un pesar sin explicación aparente. La pena negra le llaman en Granada. Si este documental te ha tocado el corazón de alguna manera y te ha hecho recordar incluso cosas que no puedes ni explicar, suscríbete a nuestro canal. Es un apoyo para que podamos seguir recreando las luces de esta bendecida ciudad, para que así puedas sumergirte cada vez más en esta joya de conocimientos ocultos y te sea de beneficio. Wassalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.